lamentablemente nosotros utilizamos el miedo para educar y no debería ser así. Utilizamos las amenazas, los castigos, utilizamos mitos, utilizamos malas experiencias para educar. Imagínense, utilizamos eso para corregir y para educar. Entonces, nosotros vemos que la familia es la base de la sociedad. En la familia uno aprende, si tiene hermanos, a compartir, a amar, a respetar, a cuidar, a colaborar. Uno aprende y luego esas personas que aprenden en casa son enviadas a la sociedad, son enviadas a las escuelas, a lugares de trabajo, y muchos cuando llegan a la sociedad llegan, hermano, con miedo, con miedo. La falta de cariño, la falta de un padre hace que la gente crezca con inseguridad, hace que la gente crezca con temor. Problemas en el hogar se van a evidenciar. Fíjense que nosotros somos el resultado de cómo vivimos los primeros años en la casa, la manera en que fuimos educados. Entonces es bien tremendo, porque si crecimos en un ambiente familiar de miedo, donde se utilizó el miedo como herramienta para enseñarnos, para corregirnos, y no la confianza. Si se utilizó el miedo y no la confianza, imagínense qué terrible, porque crecimos nosotros dándole lugar a muchas cosas. Crecimos bajo amenazas, bajo mitos, bajo, hermano, castigos, golpes, con miedo. Y a veces mostrar una actitud sumisa no es que uno dice, ala, qué bien se porta ese niño. No, es que tienen un miedo bárbaro. Y muchas veces el miedo hace que la gente no se exprese. Y por eso, al estar llenos de miedos y de temores, la sociedad, cuando usted se integra a la sociedad, lleva eso, lleva miedos, lleva temor. Y por eso le puse una sociedad con miedo, porque todos utilizan el miedo para imponerse. Por ejemplo, usted va y le tiene miedo al policía. Mira a un policía y le tiene miedo. Y el policía, cuando se acerca, trata de imponer miedo, respeto. Pero muchas veces lo que da es miedo, miedo a los jefes, ¿verdad? El jefe que es buena onda, el jefe que, mire, si le dicen a alguien, usted va a ser jefe, trate de no relacionarse con los empleados porque se le suben encima. Trate de no tener amigos porque se aprovechan. Entonces el jefe tiene que dar miedo, tiene que poner cara de chucho bravo cuando llega, ¿verdad? Ahí viene el jefe, muchacho, ahí viene el jefe. Esa es la sociedad en la mayoría de los trabajos. No debería de ser así. Un jefe se debería de respetar porque es jefe y porque lo pusieron a él por autoridad de uno, sin que él tenga que dar miedo. Pero la mayoría prefieren dar miedo. Maestros dan miedo. El maestro que se porta buena onda, el maestro que trata de ser buena onda con los alumnos, se le suben encima, se aprovechan de él. Entonces el maestro tiene que dar miedo, porque es una sociedad con miedo. Miedo al vecino, miedo a la policía, miedo a las autoridades. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que hasta en la iglesia se utiliza eso. Gracias a Dios aquí no, pero hay pastores que utilizan el miedo para poder controlar a los cabritos que hay, que diga, a las ovejas que hay en la congregación. Hay pastores que dan miedo, y no debería ser así porque es el representante de Dios. Pero aún en la iglesia hay pastores que imponen miedo y hay ovejas que le tienen miedo al pastor, y eso no debe de ser así. Entonces, cuando vemos la sociedad con miedo,
Hoy queremos en el nombre de Jesús sacar todo eso, pero si vamos a ver algunos ejemplos, hay niños con miedo desde pequeños. Desde pequeños tienen pesadillas infantiles. Empieza el niño, se acuesta a dormir y a medianoche empieza a pegar gritos y a llorar, mamá, mamá, y ¿qué te pasa? Y está así incontrolable porque se le está ministrando miedo de alguna manera, o tiene temores. Entonces empieza a tener temores nocturnos. Entonces, para que no tenga miedo, empezamos a usar estrategias humanas. Le dejamos la luz encendida. Y ya llega a grande, ya está casado. Y cuando la mujer le quiere apagar la luz, el hombre le dice: no, mi amor, deja la luz encendida, por favor. Mentiras, tiene miedo. Tiene miedo. O duerme con su linterna ahí cerquita. O el cuarto oscuro y la luz del baño encendida por temores. Porque hay una sociedad con miedo. Y el miedo es contagioso. El miedo es contagioso. Y llegan al punto de mojar la cama. Porque hay un miedo tan terrible de no levantarse al baño, porque en el baño hay un monstruo, o algo le puede pasar, o al poner el pie en el suelo lo van a jalar debajo de la cama, hay algo. Entonces prefiere tener cama de agua y moja la cama. Desde niños está el temor, y parte de la infancia el niño enfrenta temores, y a veces el papá tiene que aprender a no ministrarle miedo a los niños, sino que si un niño de repente el niño empieza a llorar y decir que hay algo ahí, estoy viendo cosas, ir con ellos, orar, no hay nada, mi hijo, vamos a orar, ahorita yo voy a orar para que eso se vaya, no tengas miedo, y ayudarlo, porque el miedo está ahí desde la niñez. También vemos miedo a alguno de los padres. Hay niños que le tienen temor, ya sea a papá o a mamá, porque el padre piensa que para tener sumiso al niño, para poder enseñarle, le tiene que imponer miedo. El niño tiene que asustarse. Y ay, hermano, yo no sé cuántos de aquí le tenían miedo a su papá o a su mamá. A mi papá no, a mi mamá tampoco, solo a la chancleta de ella. Pero a veces, hermano, está ahí el temor. Hay niños que uno le dice: váyase con su mamá. No, con mi mamá no. Y es la mamá. Váyase con su papá, no. Prefieren ir con el tío o con el hermanito. ¿Por qué? Porque el papá está cometiendo un error y está construyendo muros. Y ese niño que está creciendo con temor, con miedo, es un niño que cuando crezca va a parecer sumiso, pero va a estar lleno de problemas. Nosotros como padres tenemos que lograr tener comunicación con nuestros hijos al punto que un hijo venga y le diga: papá, esto me está pasando, y no alertarse uno y no sacar el cincho de una vez, porque hay niños que dicen: si le digo esto a mi papá, ay, me mata. Si le cuento a mi papá, entonces hay miedo. Y como padres tenemos que ponernos duros y aprender a escuchar cosas fuertes. También las amenazas dan miedo. Imagínense un hombre ya con su voz ronca, su cuerpo fuerte, gritándole, peleando con un niño. Aquel se va a asustar y va a crecer lleno de todo lo que él
pudiera expresar, lo va a reprimir. Y las amenazas, y sabe que muchos padres utilizan las amenazas para corregir a sus hijos. Si usted no deja eso, en este momento le va, y yo no sé qué le dicen. Venga para acá, le va a caer. Párese ahí al niño. Y sabe que es bien tremendo, porque el papá, como no tiene otra estrategia, solo sabe corregir con miedo. Como no tiene otra estrategia, utiliza las amenazas. Te voy a quitar, hermano, te voy a mandar a Guatemala, te voy a no sé qué. Y uno de los errores de las amenazas es que muchas de esas no se cumplen. Entonces llega un momento donde el patojo dice, solo amenaza, amenaza y no cumple nada. Pero la amenaza no es efectiva porque no es realmente la manera de corregir y de educar a nuestros hijos. Educar con amenazas crea un ambiente de inseguridad, crea un ambiente de desconfianza en la familia, porque no se ha logrado desarrollar una comunicación. Entonces simplemente se les obliga a obedecer. Usted me hace caso a mí, usted va a hacer lo que yo digo. Papi, pero es que usted va a hacer lo que yo digo y punto. No me conteste, pero se calla, le digo, le voy a dar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quizás a usted lo crearon así. Entonces viene el patojo y se vuelve sumiso. Ya no, cero expresión, ya no se expresa. Vaya para allá y ahí va. Pero por dentro, hermano, es una persona que no está desarrollando su personalidad, criterio, que no puede opinar, y llega a la sociedad lleno de temores. Y llega a la sociedad y cuando va a trabajar solamente va a obedecer cuando se le amenace. Cuando el jefe diga, muchacho, el que no trabaje lo despido, las amenazas van a funcionar nada más. Y cuando alguien no lo amenaza y cuando alguien quiera ser amable con él, va a querer pasar la autoridad de esa persona, va a querer rebelarse, porque solamente se va a comportar bien bajo amenazas, porque nunca aprendió a tener una comunicación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Va. Otro problema son los castigos. Cuando usted castiga, ¿es para corregir o para dar miedo? Imagínense los ojos de Hulk, la ira. Por eso no es correcto corregir o pegar con ira. Nunca le pegue a sus hijos con ira. Espere que le pase el enojo. Espere, cuente hasta 100 si es necesario. Dígale, ahorita vas a ver que se me pase el enojo, vas a ver. No lo amenace, pero tranquilo, ahí, ya cuando se le pasó el enojo, va y lo corrige y le aplica lo que usted le tenga que aplicar, pero ya no enojado. Porque corregir no es quitarse la cólera con los patojos, no es descargar la ira. Imagínense cuando hay conflictos entre esposos, hay conflicto entre el marido y la mujer, y la nena, el nene llega, papá, boté, pa. ¿Con quién se está descargando la ira? Con el patojo, con la patoja, con el listo, con la ista, con el escuincle, con la escuincle, con el cipote, con la cipote. Entonces cuando usted castiga, ¿qué quiere hacer? ¿Quiere dar miedo o quiere realmente corregir? Porque no se trata de que los hijos estén temblando delante de su papá o de su mamá. Imagínese que usted enojado le va a pegar a un hijo y usted lo ha criado bien, que el hijo le dice, mami, espérate, si yo no fui.
que tenga esa libertad de decir, one moment please, tranquila mami, primero, fíjate, yo no fui, no, a mí no me vayas a pegar. Entonces hay un diálogo. ¿Por qué no fuiste? Yo pensé que había sido tú, y ahí uno empieza a platicar. Pero a veces primero pega y después pregunta. Como dijo la mamá, ¿quién se comió los mangos de ahí? Ya estaban los patojos. Y si no me dicen, a todos les voy a dar. Hermano, y yo no fui, dijo aquel, y le chorreaba el mangote. Entonces, los castigos, hermano. Es que hay gente, mire otra cosa. No hay que castigar, por ejemplo, mire esos castigos que voltee viendo para la pared y ahí se queda. Que ahí va el patojo a la pared. Los castigos de antes, de rodillas, media hora, en maíz, cargando una piedra en la cabeza, debajo del sol, con las manos levantadas durante media. Hermano, esos castigos no sirven, porque usted le está aplicando al cuerpo y al mismo tiempo que le está aplicando al cuerpo, le está dañando el alma. Por eso hay gente, hermano, que le dan y cuando ya está acostumbrado que le den, ya ni le importa cuando le están pegando. Entonces el castigo no tiene que ser para dar miedo. Yo siento como que está interesante el tema, porque ni un amén dice usted. Otro, cuentos de miedo. Yo le digo, utilizamos el miedo y el miedo no hay que utilizarlo. Viene el niño a la iglesia y usted lo mira que ya va para la puerta. Si se sale se lo va a robar, se lo van a robar. El robachicos. Mire, si se va para allá le va a salir la llorona. Y cabal una hermana que Dios la ministró va llorando, ¿verdad? Y, ay, la llorona. Cuentos de miedo, amenazas de miedo. El monstruo te va a salir ahí. El hombre sin cabeza, el burro sin cabeza. Si se está portando mal, a los que se portan mal le sale fulano de tal. Y ahí está el pato con miedo de que algo le pase. Y por eso cuando andan caminando, por eso hay gente que solo vive asustada, porque se está utilizando el miedo para corregir. Y hay gente que crece desde chiquito les ministran miedo, a través de historias. Imagínense que cuando se iba la luz allá en la colonia donde yo vivía, todos nos íbamos a los pies de la abuelita para que nos contara historias de miedo. Abuelita, una historia. Vaya pues, decía mi abuelita. Y empezaba a contar. Pero esto no es mentira, esto es cierto. Desde ahí se la ponen cardíaca uno. Esto yo lo vi, no me lo contaron. Un hombre que de noche se transformaba en burro. Y que alguien lo confundió y le quitó la cabeza. Y hermano, yo no atento a la historia. Pero después cuando lo mandaban a hacer algo afuera, yo no voy, decía uno, por lento. Y hay gente que se ministra con películas de miedo, de terror. Otra cosa, mire hermano, miedo a los animales. ¿Quién le metió miedo? Yo miro que mi hijo se pone a jugar con las hormigas, y si yo le digo, te van a picar,
cuidadito, les empieza a dar miedo. Una araña, dice la mamá. Entonces los niños, ay, una araña. Cuidado con el chucho, hermano. Y uno llega a visitar la casa de él, cuidado con un chuchito así, ¿sabes? Y bravo el chucho, hermano, pero lo hacen correr a uno. Por eso, mire, tampoco, ¿verdad? Tampoco como este cuate que le quitó la tabla a su niño y le dijo: usted juegue con animales, mi hijo. Le dijo: usted no tenga pena. Ese sí no le tiene miedo a los animales, ¿verdad? Tampoco así, ¿verdad? Que hay cosas que hay que respetarlas, pero ese patojo sí, mis respetos, hermano. Digo, ya no le dé tabla a sus hijos, déjelos que jueguen afuera, dice. Vaya, sigamos. Otra cosa que utilizamos para dar miedo, para ministrar miedo, son las malas experiencias. Mire usted que yo quiero poner mi negocio. Usted ni lo haga usted. Eso es bien difícil. Viera todo lo que me pasó a mí usted. Y empieza a ministrar miedo. Mire usted que hay una oportunidad de no sé qué. No, usted ni lo haga usted. Mire, fíjese que yo tengo mucho dinero, lo quiero meter ni lo meta al banco usted. Mejor ahí en el colchón déjelo. Hermano, yo no sé, pero a veces la gente aconseja de acuerdo a su experiencia. Cuando depende con quién se junta uno, depende cómo le ha ido en este país, así va a aconsejar. ¿Cómo le fue en su niñez? Usted que yo tengo unas ganas de casar, ni se case usted. No. Mire, Pablo dijo: mejor no se casen. Saber cómo le fue a Pablo también, ¿verdad? Pero uno ministra miedo de acuerdo a su experiencia. Y nosotros tenemos que ir venciendo todos esos temores. Por ejemplo, un hogar que no funciona bien, opera el miedo. Él quiere imponerle miedo a ella, o ella quiere imponerle miedo a él. Porque así como hay mujeres bien miedosas al esposo, así hay esposos que le tienen miedo a la esposa. Pero miedo. Entonces vivimos en un mundo donde creemos que al imponer miedo vamos a darnos nuestro lugar. Él va a querer darse a respetar, él va a querer darse su lugar a través del miedo, a través del grito, a través de los golpes, a través del abuso. O ella va a querer imponerse sobre él a través del miedo. Y un hogar que tiene miedo no funciona. Imagínense que hay hermanos que uno les dice: hermano, mañana vamos a ir a jugar pelota, vamos a ir a jugar fútbol. No, hermano, yo no puedo, mi mujer no me deja. Aquí no pasa eso, pero pasa hasta en las mejores familias. Y hay maridos, hermano, hay hermanas que un pavor al hombre, porque él piensa que al imponerse, al gritar, al ser macho, se va a dar su lugar, y no es así. Ella lo tiene que respetar simple y sencillamente porque él es su esposo y porque Dios lo puso a él por cabeza, y él tiene que respetarla a ella, no a través del miedo. Es que si no le doy esto a mi mujer se me va, hermano. Mira, hasta ella le truena, y él le dice: no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado.
Vaya, pero eso ha llegado hasta la iglesia. Miedo en la iglesia. No, no y no. Y digan amén, si no se van al infierno. Hermano, hay gente que tiene, mire, yo conozco. Aquí han llegado gente que ha venido con miedo al pastor. Ay, pastor, ¿será que me va a pasar algo malo? Porque cuando me salí de la iglesia el pastor me dijo que me iba a venir juicio, que me iba a pasar tal cosa. Yo le digo, no, no le va a pasar nada. Su vida la compró Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él es el dueño de su vida. Y entonces como gracias a Dios, pues yo no soy así. Yo no me impongo, hermano. Yo sé que soy el pastor de la iglesia, y el que me reconozca, amén, y el que no, pues yo qué voy a hacer. Yo soy el pastor. No, no es así. Pedro dice, cuiden del rebaño de Dios que se les ha encomendado, dice. Háganlo con gusto, no de mala gana, no buscando el bien personal, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con buen ejemplo. Hermano, aquí no, nada es impuesto. Nada es impuesto. El día que usted me diga, yo ya no quiero, ¿qué le voy a decir yo? ¿Qué le voy a decir yo? Yo lo trato a usted como yo trato a mis hijos. Ni a Benji le digo yo, anda, toca. Yo a Benji le he dicho, mira papito, el día que ya no quieras estar ahí, decime, let me know, buddy, let me know. No problem. Porque la obra es de Dios. Pero gracias a Dios ahí está. Ahí está. Pero no es, yo no quiero llegar a la casa y que me tengan miedo, ni quiero que usted me tenga miedo. No le diga a sus hijos, al pastor le voy a decir, ¿sabes? Con el pastor te voy a llevar. O la mujer le dice, al pastor le voy a decir lo que estás haciendo, sin vergüenza. Y yo le voy a decir lo que me estás haciendo. No, no es para dar miedo. El pastor es para ayudar, para aconsejar, para pastorearlo, para corregirlo. Si usted se deja, si usted se somete. Entonces no caigamos en eso. Pero en muchos lados, hermano, por eso le digo, una sociedad con miedo. Hay gente, hay iglesias, Dios mío, pero están súper asustadas. Pero después de la introducción, veamos la Biblia, Génesis 3:10. Mire dónde empezó el miedo. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahí entró el miedo. ¿Por qué vino el miedo? Porque estaba desnudo y me escondí. Entonces el miedo viene por la desnudez, por los errores que uno comete, por uno quedar expuesto. Y uno en vez de enfrentar la falta, el error que se cometió, empieza a tener miedo, empieza a tener temor, empieza a esconderse, porque le da miedo. Y por eso ahí, hermano, con el pecado entra el miedo. ¿Miedo de quién? De Dios. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno tiene miedo? El miedo lo hace mentir a uno. El miedo, hermano, lo hace a uno decir mentiras. Génesis 18:15. Entonces Sara negó diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo, no es así, sino que te has reído. Cuando el Señor le habló y le dijo que iba a quedar embarazada, y Sara se rió, y el Señor se le aparece y le dice, ¿por qué te reíste? Y que se asustó. Dice, no me reí, dice. Entonces uno que tiene miedo
se comienza a volver mentiroso, hermano. ¿Por qué usted cree que sus hijos le dicen, si usted les ha ministrado miedo, usted cree que sus hijos le dicen la verdad siempre a usted? ¿Usted cómo era de hijo con su papá? ¿Fuiste a la escuela, amigo? Sí, fuimos. ¿Tenés deber, amigo? Ya lo hice. ¿De dónde venís? De rodear la tierra y andar por ella, dijo. Y empieza uno a mentir y empieza a engañar. Mi hija, ahí te cuidas, mi hija, no te vayas a dejar que ningún hombre te toque el ombligo, le decían. No mami, decía ella. No mami, decía ella. Y en un momento donde ya no se podía ocultar la situación. Pero, por ejemplo, hay gente que una jovencita que queda embarazada y le tiene miedo al papá, a la mamá, y le dan la opción de abortar. Y ella dice: prefiero abortar, arriesgar mi vida, hacer algo que no debo, a enfrentar a mi papá, a enfrentar a mi mamá. Porque el miedo te hace mentir. Por eso no tenemos que ministrarle miedo a los nuestros, que crezcan con miedo, y nosotros no debemos de tener miedo para no caer en mentiras, porque dice que un abismo llama a otro abismo y otro abismo llama a otro abismo. Lo que nos quiere decir ahí es que si caes en algo y no lo arreglas, puedes caer en algo peor y en algo peor y en algo peor, por miedo. Mano, tan fácil que es decir: perdón, me equivoqué, discúlpenme, la regué. Cuando es que no me gusta meterme ahí, hombre, pero ¿por qué no le gusta, pastor? Que me da miedo. Que los hermanos se miran tranquilos, pero ¿cuánto le dan un aplauso al Señor todavía? Mire, entonces el miedo te hace mentir, pero también te desanima, te limita. Le hablaba de los gigantes, ¿verdad? Los gigantes lo que vienen a hacerlo es a uno es atemorizarlo. Deuteronomio 1:21: mirad, el Señor vuestro Dios os ha entregado la tierra, id y tomad posesión de ella, os dijo el Señor y Dios de vuestros antepasados. Y luego le dice: no tengáis miedo, ni os desaniméis. Y hoy usted lo cantaba, ¿verdad? Camino voy a Canaán, camino voy a Canaán. Qué bonito cantarlo. Pero Canaán está lleno de gigantes, problemas, adversidades. Hay gente que fracasa una vez en algo, hay gente que comete un error y le hace un altar a ese error y nunca más lo vuelve a intentar porque una vez falló. Y aquí no se trata de cuántas veces caíste, sino cuántas veces te levantas en el nombre del Señor. Si caes, para el Señor cae, y si te levantas, para el Señor te levanta. Hermano, enfrenta las batallas, pelea la batalla, no tengas miedo. Fíjese que hay gente que no habla inglés, pero no tiene miedo y tiene su empresa. Y hay otros que hablan inglés, tienen algún talento, son buenos para qué sé yo, hermano, y el miedo los hace estar en un trabajo por toda la vida. Y hay otros que medio su inglés, yo pintar aquí, yo bueno, le dice, ok, dice el gringo. Picasso, le dice, hasta bueno, dice el gringo. Se ve que no tiene miedo, ay, lo deja calidad. Hermano, pero hay gente que no, dice, no, muy difícil.
No cuesta, claro, todo cuesta, todo cuesta. No, pastor, yo ya me voy a Guatemala, me dicen los jóvenes. ¿Y por qué, hermano? Es que aquí no hay nada. Sí hay, pero a usted le da miedo. Ay, mire, los días sábados puede ir a tigrear a otras iglesias si quiere. Hermano, no le dé miedo. Es que me dijo que no. ¿Qué importa? Vaya otra vez. Vaya otra vez. Vaya otra vez. Vaya otra vez. Hasta que la mire con otro, ya no, ya ahí deje de ir. Pero mientras esté libre, hay esperanza para el árbol cuando es cortado. Pero no se desanime. No se desanime. No se achicopale. No tenga miedo. Dios le ha entregado la tierra. Tome posesión de la bendición que Dios le ha dado a usted. No le dé miedo. Tiene que rechazar el miedo. Sigamos. Fíjese que en la Biblia dicen algunos que aparecen 365 veces la palabra no temáis, no temas, no tengas miedo. Dicen, yo no las he contado, pero sí aparecen un montón de veces la palabra no temas. ¿Por qué Dios le dice a uno no temas, no temas? Porque uno está lleno de temor. Entonces dice la Biblia, Josué 1:9, que la orden que Dios da, no te lo ordeno, he ordenado yo, sé fuerte y valiente. No temas, ni te acobardes. O sea que uno ya un momento donde se acobarda, donde le da miedo. Porque el hombre maneja cobardías. La mujer maneja muchos temores, pero el hombre más maneja cobardías. Por eso le dice el hombre, esa cobardía de mi amor por ella, dice. Bueno, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ah, qué lindo, hermano. ¿Cuántos? Es que no se trata de uno, sino que el Señor vaya con uno. Vaya con uno. Hermano, no, imagínense cuando se manifiestan enchamucados. A veces se manifestaban, yo estaba de ujier, yo me iba a cuidar a otro lado mejor, porque uno le da miedo. Ahora no, ahora se manifiesta, hermano, cualquier cosa, y si se pone muy violento, ¡pah! Quieto, hay que aplicarle la anestesia. Nada, mentira. Pero no. Fíjese que Dios quiere que no temas ni te acobardes, que no le dé temor, que no nos dé temor. Pero ¿cómo usted va a enfrentar el temor? Enfrentando los gigantes, enfrentando los problemas. Entonces usted se tiene que hacer fuerte. Nos tenemos que hacer fuertes y tenemos que ser valientes. Y un valiente da la cara, y un valiente enfrenta el problema. Un valiente llega a la batalla. Un valiente ahí está, hermano. El cobarde mira, le da miedo y se va. El valiente llega, le da miedo y lo enfrenta. Que esa es la diferencia. Que aunque tiene miedo, enfrenta el temor. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces, no te he ordenado yo, sé fuerte y valiente. Porque a veces, hermano, hay muchos temores. Pero Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor. ¿Cómo debemos criar a nuestros hijos? ¿Qué tipo de relación debemos tener con nuestras esposas, esposos, como hermanos, de pastor a oveja, de empleado a jefe, hermano? ¿Cómo debe ser la relación? A través del amor. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor.
Porque el temor, el miedo lleva castigo. Ay, algo me van a hacer, algo me va a pasar. Y de donde el que teme, el que tiene miedo, no ha sido perfeccionado en el amor. Es como un hijo puede llegar donde su papá y dice: yo cometí un error y yo sé que a mi papá no le va a gustar, y yo sé que lo que hice es grave, pero yo sé que él me ama y yo sé que él me va a ayudar. No hay otro que me pueda ayudar. Yo sé que tal vez me va a regañar, tal vez se va a sentir mal, pero yo voy a ir con mi papá porque él me ama y él es el único que me puede ayudar en esta situación. Así tendría que ser. Papá, fíjate que choqué el carro y me dijo: pero ¿y qué le pasó a tu carro? No, hombre, era el tuyo, fíjate que agarré. ¿Y por qué lo agarraste? ¿Y qué se dio? Pero como hay amor, pero no te pasó nada, estás bien. Y con el que chocaste no le pasó nada. No, si era el poste de luz, papá. Bueno, gracias a Dios, mi hijo, gracias a Dios que estás bien, porque hay amor, porque en el amor no hay temor. Pero hay padres que tienen que esconder su billetera, su cartera, porque el hijo ni tiene la confianza de decirle: papi, me regalas 5 pesos, papi, me regalas 10 pesos. Entonces el hijo tiene que escudriñarse en la noche, vestirse de negro, pintarse, ir a robarle al papá. ¿Y por qué? Se prefiere arriesgar porque no ha sido perfeccionado en el amor. Mi hija, ya tenés edad, fíjate, mi hija, que quiero hablar con vos. Ahorita que estás en esa edad, ahorita tal vez no, pero ya te van a empezar a hablar algunos muchachos. Aprovechando eso, papi, te quería presentar a mi novio. ¡Ah! Encerrada, ya no me salís. No, solo trague. ¿Qué dijiste? Sí, mi novio, papi, tráelo pues para verlo. Y un pelo, ¿qué onda, papá? ¿Cómo que papá? Trae. Ya, Señor, ayúdame a eliminar este. Pero tendría que ser así. Pero si usted le dice: no, estás muy pequeña, no, tiene que instruir, tiene que hablar, tiene que llegar a un acuerdo. Porque si no, usted va a regañar, va a decir, y en la escuela va a tener, y ahí no puede estar usted. ¿Tenés novio, mija? No, papi, así me gusta, mija, así me gusta. Y ya lleva como 4. Porque en el temor no se perfecciona el amor. Y hasta el papá, ¿verdad? Cuando habla con los hermanos, así como mi hija, ella ni un novio tiene. Y el papá dice: sí, mi hijo es el novio de tu hija, mano. El otro hermano. Pero hay gente que los patojos prefieren no decir nada, porque tienen miedo. Porque si le digo a mi papá, me va a decir que no, me va a decir esto, me va a decir el otro, se va a enojar, me va a quitar el teléfono, me va a pegar, me va a encerrar. Y entonces hay cosas que hay que enfrentar duras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo sé que es duro, hermano, que uno no quisiera, pero pasan esas cosas. Es duro, es duro. Digamos, el miedo es inevitable. La verdad que no se puede evitar el miedo, pero ¿qué hacer? Salmo 56:3. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus proezas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo.
nadie podrá hacerme daño jamás. O sea que en algún momento de nuestra vida pues, podemos sentir miedo, pero ¿qué hay que hacer? Confiar en Dios. Confía en Dios. Las situaciones hay que enfrentarlas, los problemas hay que enfrentarlos. Usted va al doctor y el doctor le dice: mire, no la quiero asustar. Así como le pasó a mi mamá hace poco. ¿Estás por aquí? Me dice: está mi mamá que se sentía mal, como más de un mes. Se levantaba a las 4 de la mañana. Y ahí estaba todo el mes. Y solo cuando se asusta se empieza a cuidar. La llevamos al doctor y el doctor, un ruso, fíjese, pero que hablaba español. Un ruso trabajando en Estados Unidos y hablaba español. Medio lo hablaba, pero lo hablaba. Y el ruso le dijo, el doctor le dice: te tengo que hacer otro examen, le dice, porque es posible, le dice, que tengas unas arterias del corazón tapadas. Tal vez no, tal vez sí, pero me quiero asegurar. Y le hizo una cita y le tenían que meter un aparato en la pierna y un líquido y no sé qué más. Y a veces así le dice el doctor a uno: mire, usted tiene que regresar, mire, esto está pasando. Pero cuando usted sienta miedo, confíe en Dios. Y mire, gracias a Dios, el doctor le dijo: estás bien, le dijo. Apenitas, como que se quiere tapar, apenas, pero eso con medicina te lo quito, no te tengo que operar. Caray, se puso contenta, mi mamá. Pero cuando usted sienta miedo, mire, la gente que no tiene a Dios, cuando tiene miedo, ¿qué hace, hermano? Pero usted cuando tiene miedo puede levantar sus manos y decir: mi socorro viene de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Todavía cuando se la iban a llevar a mi mamá a hacerle ese examen bien, era como tipo operación, me dice la enfermera: ¿no le quieres dar un besito antes de ir? Ay, Dios, le digo, le doy un besito, la asusto, porque es de despedida y yo sé que regresará. Y ahí cuando se la va, y si no regresa, y no le di el besito. Pero cuando viene el miedo, confío en no, dije, no, mi mamá, hierba mala, no, que diga, mi mamá es fuerte, diga, no sabe mentira, sabe mentira. Miren, hay que quitar el miedo del corazón. No ministremos miedo a los muchachos, no le ministremos miedo a la pareja, no ministremos miedo a los hermanos, porque hay hermanos que están aquí en la iglesia y dan miedo. Ahí viene el encargado de no sé qué, con ese hermano hay que tener cuidado. Ese hermano es de pocas pulgas. Juan 14:27: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. ¿Cómo el mundo da paz? Cuando todo está bien. Tiene carro, tiene casa, tiene salud. 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor, dicen ellos. Y el que tenga esas 3 cosas, que le dé gracias a Dios. Esa es la paz del mundo. Pero la paz que Dios nos da, ¿no? La paz que Dios da, hermano, dice que no la da como el mundo la da. Dice: no se turbe vuestro corazón. En cualquier circunstancia, en cualquier problema, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. No tenga miedo. Entonces, hay que quitar el miedo del corazón, porque ahí está el corazón. Yo no sé cómo creció usted, qué le ministraron, pero hermano, a veces hay miedo. Termino: confía en el Señor. Salmo 27:1, Salmo de David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Verso 3: aunque un ejército acampe contra mí,
no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si estás en la oscuridad, Jehová es la luz. Si estás en problemas, Él es tu salvación. No tengas temor. Si te sientes débil, Él es tu fortaleza. Nadie te puede atemorizar. Dice, no se levante un ejército, dice, ni siquiera uno o dos, un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Entonces tenemos que echar fuera el temor de nuestras vidas. Dígale al que está a su lado, no temáis. Pero dígale, por favor, dígale. Mira, hay gente que canta muy bonito en la regadera. La, 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 Fígaro, Fígaro, dice que. Y a veces cuando le pasan al frente, como que un nudo en la garganta. No, cante fuerte, hermana, cante. Ay, hermanos, la Biblia y yo quiero predicar. Va, predique tal día. A la media hora, ya terminé, hermano. 20 minutos. Eso es todo, amigo. Pastor, ¿usted por qué lo hace seguido? Pero hermano, eso no tiene nada que ver. Mire cuántas veces voy al baño antes de venir aquí. Cada vez que me toca predicar, se asusta uno. Los sugieres son testigos. Sale el pastor, sale. Se asusta uno. Pero hay que ya cuando está aquí, pues ya. Porque no es uno, hermano. Uno quiere que Dios lo use. No temáis. Uy, qué lindo este texto. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué lindo. Qué lindo que las grandes bendiciones, mientras usted busca a Dios, Dios le va a ir añadiendo. No tema. No tema. Porque mire, eso de la renta, hermano, es terrible, ¿verdad? Aquí que a veces uno le piden la renta. Le conté la otra vez cuando estaba buscando renta y no encontraba, y me dice el señor donde vivía, mira, me dice, ahí un señor amigo mío que está rentando, yo ya te recomendé. Aleluya. Y solo me vio el hombre y me dice, ustedes son 2 ángeles que Dios envió para que vivan en mi casa. Aleluya, dije yo, y le hice así a las alas. Hermano, yo dije, ¿cuánto le voy a regatear la casa a este hombre? Porque yo soy bueno para regatear, hermano. ¿Y cuánto quiere? Y hermano, me da un precio que hay, Dios mío, ¿cómo le voy a regatear? Dije yo. Hasta apenas me daba regatearle. Dios, yo pensé que estaba tomado el hombre. ¿Y querés depósito? No quiero depósito. Dame solo el primer mes, porque tengo, le digo. Ay, no. Ese mismo hombre me hizo otra carta para donde estoy viviendo ahorita, hermano. Y me dijo, 1 año te voy a rentar. Ya van 2 años. Y ahorita me dijo, ¿cuánto más te querés quedar? Hasta que compre mi casa, hasta que Cristo venga. Hermano, si usted está buscando de Dios, no tema. Y si Él mañana me dice, porque mañana va a llegar a la casa a que firmemos, y me dice, y si mañana me dice, mira, no puedo, yo sé que Dios tiene algo para mí. Ahorita no tengo casa con piscina, no sé si la que viene me la va a dar con piscina, ¿sí? O tal vez no, o tal vez solo me va a dar un cuarto, pero no tengo miedo. Y si me da miedo, tengo que confiar en el Señor. Confía en el Señor y Él hará. Benjito,
no seamos una sociedad con miedo, más bien vive libre del temor. Hermano, no estar ahí asustado, sino hay que vivir libre de temores, libre de angustias, hermano, de inseguridades. Así que póngase de pie.